El equipo de fútbol Colo-Colo este año cumple 100 años de vida y han realizado distintas actividades y eventos para poder celebrarlo. Y hoy vamos a conocer uno que llega directamente al mundo de los juegos de mesa, y ese juego es Colo-Colo 100 años. Es un juego de cartas que nos invita a revivir distintos eventos e hitos del equipo y tiene múltiples características bastante interesantes. Si han jugado juegos como Timeline, ya van a conocer bastante bien cómo funciona, pero tiene algunas cosillas extra que le dan un toque bien interesante. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes de Colo-Colo 100 años, que está hecho para 2 a 8 jugadores, donde el objetivo es eliminar progresivamente a los demás jugadores y ser el último en quedar en juego. Reglamento bastante simple para entender todos los detalles que se vienen en este juego. Algunas palabras incluso aquí que evocan bastante lo que significa cumplir 100 años dentro de este contexto. Y todas las cartas que vienen aquí para poder revisar aquellos hitos que marcaron al equipo. Traen algunas cartas, por cierto, con algunas erratas. Son 10 cartas que debemos reemplazar desde la baraja central. Aquí ya fueron reemplazadas, así que antes de su primera partida, revisen esta bolsa, identifiquen las 10 cartas que están en esta bolsa y reemplácelas por las 10 que están aquí. Estas otras 10 cartas simplemente las pueden eliminar porque hay algunas correcciones ahí en algunas fechas. Como pueden ver, es un juego compuesto 100% de cartas, donde las protagonistas son estas 100 cartas de eventos. Tenemos múltiples acontecimientos de la historia de Colo-Colo, tanto desde sus orígenes como un poco más recientes. El fallecimiento de algunas personas importantes, algunos hechos que marcaron precisamente la historia de Colo-Colo, y lo interesante es que por un lado muestran una ilustración que está en blanco y negro con un pequeño texto, y al reverso la ilustración pero en colores y con la fecha exacta de aquel evento. Con ellas vamos a formar una sola gran línea de tiempo en la mesa donde vamos a identificar qué cosas ocurrieron antes y qué ocurrió después. Tenemos cartas de comodín también con diferentes habilidades que vamos a poder usar durante la partida, algunas antes de nuestro turno, otras para responderle a otro jugador y le van a dar un toque bastante táctico al juego, así que ahí los vamos a estar explicando una a una. Tenemos cartas también de tarjeta amarilla y al reverso de tarjeta roja, porque si cometemos 2 faltas en este juego quedamos lamentablemente eliminados. Finalmente, una carta de capitán para identificar al jugador inicial y también quien va a decidir si jugamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, para iniciar vamos a formar 2 barajas, una con las cartas de hitos y otra con las cartas de comodín. Las cartas de tarjeta amarilla y roja quedan a un costado por mientras, así como la tarjeta de capitán, y cada una va a formar una sola baraja. Tenemos las cartas de comodín que forman una baraja que dejamos por mientras al alcance de los demás jugadores, y las cartas de hito también las vamos a revolver. Las vamos a dejar siempre sobre la mesa con la parte blanco y negro hacia arriba, y cada jugador va a tomar una carta. La persona que tome la carta que sea más antigua va a ser el jugador inicial. Y con ellas vamos a formar la primera parte de esta línea de tiempo. Así que en este caso vamos a formar una partida para 4 jugadores. Cada uno tomó una de estas cartas. Vamos a ver cuál es la más antigua. En este caso 95, 91, 97 y 2014. Así que el que tomó la carta del 91, en este caso Rubén Martínez, se consagra como trigoleador. Va a ser el jugador inicial. Se lleva la carta de capitán, que la vamos a dejar aquí en esta zona. Y con estas cartas vamos a formar entonces esta primera línea. Siempre vamos a identificar lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después. Entonces tenemos 91, 95, después 97 y 2014. Entonces estas cartas son las primeras para poder dar inicio a esta partida. Después vamos a entregar 5 cartas a cada jugador y las van a dejar de esta forma frente a ellos. Esta carta la vamos a dejar aquí a un costado por mientras y estas cartas van a quedar de esta forma. Así que entregamos 5 cartas a cada jugador. Ya con las cartas de evento entregadas, también vamos a entregar 2 cartas de comodín a cada jugador, que las van a dejar boca abajo frente a sí, las pueden revisar cuando quieran, y algunas de ellas se usan antes de jugar el turno, otras se usan durante el turno, otras incluso durante el turno de un oponente, así que es importante tenerlas siempre presentes e irlas revisando. Las demás van a quedar en una baraja al alcance de los demás jugadores. También vamos a dejar al alcance de los jugadores las demás cartas de hitos, y ya con eso estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar una serie de rondas y de turnos donde cada jugador va a intentar ubicar correctamente sus cartas de hitos en la línea de tiempo central. Podría ocurrir durante la partida que nos quedemos sin cartas, en tal caso vamos a sacar más cartas para seguir jugando y lo que queremos lograr es ubicarlas correctamente. Porque si las ubicamos incorrectamente nos llevamos una tarjeta amarilla y si llegamos a ubicar 2 cartas de forma incorrecta nos ganamos una tarjeta roja y quedamos fuera del juego.
Así que es muy importante ir ubicando las cartas de forma correcta en esta línea de tiempo. ¿Qué es lo importante? Si bien es un juego que de cierta forma premia a quienes tienen ciertos conocimientos en algunos hitos, también es un juego de asociación. No hace falta saber exactamente cada una de las fechas, sino tener más o menos claro qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Por ejemplo, tenemos aquí la carta debut de Arturo Vidal. Entonces, este jugador debe ubicar esta carta señalando si este evento ocurrió antes de las cartas que están sobre la mesa, entre alguno de los eventos o después. Si yo creo que fue, por ejemplo, después del 2014, lo ubicaría en esta zona. Si creo que fue antes de 1991, lo ubicaría en esta zona. Y aquí empieza lo interesante también, cómo uno puede conversar o discutir e ir analizando dónde ocurrió cada uno de los eventos. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba en el colegio y cuando estaba en básica nunca escuché el nombre de Arturo Vidal, lo escuché un poco más después. Creo que tiene más de 30 años, entonces yo creo que va aquí, entre 1997 y 2014. Perfecto, esa entonces es la respuesta de este jugador y ahora vamos a confirmar. La volteamos y dice que fue el 28 de mayo de 2005. Entonces esa carta está correcta. Como está correcta, es el turno del siguiente jugador que va a hacer exactamente el mismo ejercicio. Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo hubiese dicho no? Yo creo que fue después del 2014, el 2017, por ejemplo. Vamos a ver, efectivamente no era en esa fecha, así que vamos a ubicar esta carta donde debiese ser ubicada y voy a recibir una tarjeta amarilla. Recordando que si cometo un segundo error, esta carta lamentablemente se transforma en tarjeta roja. Entonces, de esta forma vamos a jugar. Vamos a ir ubicando las cartas. Si acierto correctamente, el juego sigue. Si no acierto correctamente, la carta va a ser ubicada donde debiese ser, lo que al mismo tiempo dificulta un poco más a los demás jugadores, porque ahora tengo que ser más exacto con mi respuesta. Y es ahí donde aparecen las cartas comodín que nos podrían ayudar bastante. Tenemos distintas habilidades y distintas acciones que vamos a poder realizar durante la partida y con ellas vamos a poder intentar de cierta forma voltear el resultado de algunos eventos, ganar un poco de ventaja frente a otros jugadores o incluso desafiarlos más aún y ponerlos en riesgo de ser expulsados. Por ejemplo, tenemos la carta fuera de juego, donde si otro jugador coloca correctamente un hito, como acaba de ocurrir en este ejemplo, se usa esta carta para obligarlo a jugar otra carta de hito inmediatamente. Entonces, de esta forma, arriesgamos a que se equivoque y efectivamente reciba una sanción. Otro ejemplo es la carta trifulca, donde si un jugador recibe una carta amarilla, juega esa carta, elige a otro jugador que no tenga tarjetas y le va a entregar además una tarjeta amarilla. De esta forma ambos se llevan una tarjeta amarilla y están en riesgo de ser expulsados. Otro ejemplo es pase entre líneas, donde durante mi turno, en lugar de jugar uno de mis hitos, puedo tomar una carta de otro jugador y colocarla en la línea de tiempo, donde si bien asumo el riesgo de equivocarme, puede ser que sea un hito que tenía más o menos conocimientos o podía asociarlo de mejor manera. Entonces se mantiene bastante latente la competencia en este juego. Entonces, este jugador ubicó la carta correctamente, le toca al jugador de la izquierda. Va a tomar esta carta, va a decir debut en Colo-Colo de Jorge Gringo Robledo. Quizá no conozco muy bien este nombre, pero igual la ilustración me da ciertas pistas. Veo que ese es el escudo antiguo, entonces... sí, yo creo que va acá, va a decir este jugador. A ver, revelamos y efectivamente, dice que fue el 13 de mayo de 1953. Ahora, ¿qué pasa si hay empate con algunas fechas? Perfectamente válido. Es difícil que ocurra, pero si llegase a ocurrir, se considera como válido dentro del juego. Siguiente jugador entonces va a ver esta carta que dice el retorno de Arturo Vidal. Si su debut fue el 2005, el retorno habrá sido antes o después del 2014. A ver, voy a ver aquí que fue después del 2014 y efectivamente 2024. Perfecto, el juego sigue. Después este jugador, por ejemplo, dice debut de Claudio Bravo. Por ejemplo, va a decir yo creo que fue el 96, así que lo voy a dejar acá. La revelamos y era el 2003. Lamentablemente se lleva una tarjeta amarilla y esta carta la vamos a dejar donde corresponde, que en este caso es aquí. Siguiente jugador va a ubicar esta carta de forma equivocada. Por ejemplo, la primera copa de Colo-Colo femenino la va a ubicar antes de los 2000, pero resulta que era el 2010. Y en lugar de recibir una tarjeta amarilla va a jugar esta carta, atajada en el ángulo. Juégala cuando recibas una tarjeta amarilla o roja y evita recibir una tarjeta. Entonces, en este caso, si bien me equivoqué y la ubicamos donde corresponde, la tarjeta no la recibo. Esta carta se descarta. Eventualmente podría ocurrir que esta línea va a empezar a crecer, me voy a ir quedando sin cartas
Y cuando me quede sin cartas voy a robar 5 nuevas cartas. Las voy a dejar aquí al frente de la misma forma que dejé las anteriores para que nadie más las vea, ni yo tampoco las vea. Y el juego va a seguir. Eventualmente va a haber un jugador que va a tener tarjeta roja, después otro va a tener otra tarjeta roja, vamos a quedar solamente 2 en la cancha, uno de los dos va a ser eliminado y el jugador que logra permanecer en juego por mayor tiempo posible sin tarjeta roja va a ser declarado ganador o ganadora de Colo-Colo 100 años. ¿Qué otra situación podría ocurrir? Que la baraja de cartas se acabe, que deba robar cierta cantidad y no alcancen las cartas para ello, y en tal caso va a ganar la persona que tenga menos tarjetas. Si es que hay empate, se comparte la victoria entre esos jugadores y se declaran ganadores o ganadoras. Y eso es Colo-Colo 100 años. Como pueden ver, no se trata solamente de un juego de conocimientos exactos y de fechas exactas, sino que más bien un juego, una propuesta que reúne generaciones, que busca conversar también de diferentes hitos que han marcado el equipo y finalmente de cómo nos encontramos para celebrar este tremendo acontecimiento. Así que invitados e invitadas desde ya a disfrutar de este Colo-Colo 100 años.